boxeadores, los que corren en las pistas, todos ellos hoy día están reconociendo la necesidad de capellanes en ese ámbito, en el campo atlético, en el campo deportivo. Entonces, esa es otra área donde un capellán puede envolverse. Muy probablemente alguien que haya sido deportista, alguien que ha estado ahí y que sabe lo que es el estrés, el ambiente, la vida que tienen muchos de estos capellanes, estos atletas, requieren la ayuda de un capellán. Alguien que ha sido boxeador, por ejemplo, sabe del estrés, la tensión que tiene el ambiente del boxeo. Y quizás puede entonces identificarse mejor, tener lo que llamamos en consejería, esa empatía con la otra persona, porque ha estado allí, ha vivido eso y le puede ayudar espiritualmente a esta persona. Y es tremendo entonces ver cómo hoy día hay todo un mover de cristianos atletas y de capellanes cristianos envueltos en lo que es el ámbito deportivo. Tenemos también la capellanía universitaria. Yo creo que ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de un ministerio que se llama Campus Crusade o Cruzada Estudiantil para Cristo. Es una organización que se envuelve en alcanzar a los estudiantes universitarios. Pero ellos tienen capellanes entrenados. La organización trabaja a ese nivel. Nosotros trabajamos aquí en Florida con la organización de los capellanes de Florida. Somos asociados, trabajamos en partnership, como decimos en inglés, con ellos. Pero las diferentes ramas donde se asigna a un capellán van de acuerdo a esa experiencia anterior. Entonces, por ejemplo, las grandes universidades requieren más y más personas que trabajen con ellos y les ayuden. Aquí en Florida tenemos la Universidad UCF, se llama, la Universidad Grande del Estado, donde la Universidad Central Christian University, yo sé que va a llegar a tener presencia en esa gran universidad también con capellanes universitarios. Jóvenes como la licenciada Carolina y otros que están en ese ámbito, que entienden la academia, que entienden el ambiente de la academia, el ambiente de una universidad, donde los estudiantes también tienen grandes necesidades. A mí me llamó mucho la atención un reporte que dieron no hace mucho del alto índice de suicidio entre jóvenes universitarios en ciertos lugares, aquí en los Estados Unidos. El alto índice de estrés que ellos viven, la presión que tienen por ser académicamente bien, por tener el más alto índice académico, etc. Y esa presión a veces no la aguantan y no tienen con quién hablar. Es cierto que hay consejeros académicos en las universidades, pero hay una diferencia entre un capellán y un consejero académico, que tiene miles de estudiantes a quienes ver y llenar reportes, a tener un trato de uno a uno a nivel personal con un capellán. Entonces los capellanes están trabajando en esa área también, las universidades, los centros educativos, y quizás Dios te puede mover en ese campo, en ese ámbito también, especialmente si vos sos una persona académica, que ha estado en ese campo también, que tienes experiencia en el área educativa, profesor o a un estudiante, pero que has estado en ese campo y conoces el ambiente. Bueno, esas son algunas de las instituciones que te estoy mencionando. Está la capellanía también en las prisiones. La capellanía en las prisiones es conocida. Aquí en el estado de la Florida tenemos prisiones federales que llamamos. En la Argentina debe haber un programa semejante, donde hay prisiones moderadas, donde las personas inclusive a veces están allí temporalmente nada más, esperando a que les trasladen a una prisión del gobierno de más seguridad. Están también las prisiones donde los reclusos pueden entrar por la noche, firmar y volver a salir en el día de trabajar. Son de transición, pero cualquiera que sea el nivel de esas prisiones,
en todas ellas, la presencia de un capellán va a ser fundamental para ayudar a esos reclusos a que no tengan que volver de nuevo a esa prisión. O a los que están en una prisión federal donde ya están condenados a una condena larga de toda su vida o de muchos años, a saber lidiar y bregar con esa condición. Igualmente ahí es fundamental el trabajo de un capellán. Cuando yo fui capellán de prisiones, te podría contar muchas experiencias de cosas que vi, pero una de las más duras, una de las más difíciles que yo viví, fue cuando un joven a quien le estuve hablando un par de días antes, se suicidó. Un par de días antes él me dijo, yo no quiero nada, yo ya me rindo, yo ya no necesito a nadie. Yo lo estuve ministrando, le estuve hablando de la palabra de Dios. Parece que a él le llegó una carta, y en esa carta malas noticias, algo pasó con su familia, según me di cuenta. Él se colgó, se ahorcó en esa celda. Eso a mí me tocó mucho y me hizo pensar la importancia que tenía el haber estado en la palabra. Y tuve después otros casos donde también personas se querían suicidar igualmente, pero la intervención, el haber llevado una palabra a ellos, hizo la diferencia y cambiaron su mentalidad. Entonces yo te podría contar muchas experiencias en lo que es las prisiones. Aquí en el estado de la Florida tenemos varios capellanes envueltos en ese campo. Y en una de las sesiones más adelante, cuando tratemos más específicamente ese tema, yo le voy a pedir a uno de ellos que venga y les comparta un poco más en detalle lo que es la vivencia, lo que es el ambiente en esos lugares. Otra experiencia personal que puedo recordar fue cuando visité una cárcel en Florida, le llamamos la 33, tiene muy mala reputación aquí. Pero claro, sé que hay otras peores allá en América Latina. Pero a mí lo que me llamó la atención es que me dijeron, hay un tercer piso ahí en la 33, donde quiero que también trabajes, quiero que ayudes ahí. Como es una cárcel de adultos, yo pensé, pero resulta que lo que me encontré en ese tercer piso es un piso dedicado a criminales adolescentes. Muchachos de 15, 14, 16, 17 años que están todavía en esa edad de la adolescencia, pero son tan peligrosos y han hecho cosas tan terribles que no pueden estar en un centro de detención juvenil. Se escaparían o le harían mucho daño a los demás juveniles. Además tienen condenas de que apenas cumplan la edad de adultos, los van a trasladar a una prisión más de seguridad y más federal que llamamos. Pero me impactó, me hizo pensar en la necesidad que hay espiritual, porque desde la juventud, desde la adolescencia, están siendo atrapados por el crimen, están siendo atrapados por circunstancias en su desarrollo, en su crecimiento, que los están llevando a esa situación en la que están. Terminaron su juventud. Sin embargo, la intervención de un capellán puede hacer, otra vez te digo, la diferencia en la vida de ellos, porque muchos de ellos pueden convertirse en otro Nicky Cruz, en otra vida transformada, en otra vida salvada por el impacto y el ministerio de un capellán. Y déjame mencionarte también otra área de capellanía que está creciendo, otra rama, que es el área de la capellanía infantil. Quizás, como te digo, en el pasado los niños eran los más descuidados de todos, porque se pensaba pues que son niños y están creciendo y son actitudes o son cosas que les va a pasar conforme crezcan. Pero se ha reconocido ahora, los mismos psicólogos, que un niño tiene unos años críticos en su formación, en los cuales lo que pase en la vida de ese niño va a determinar qué clase de adulto va a llegar a ser. Según los psicólogos, los primeros 7 años
de vida, son los años de desarrollo en cuanto al carácter, en cuanto a la formación. Yo como psicólogo y consejero entiendo eso. Que todos nacemos, como decimos, con el cassette en blanco, con el disco duro en blanco, el chip limpio, nacemos así. Pero empezamos a experimentar la vida desde que nacemos y aún lamentablemente desde la infancia, desde bebés. Hay muchos seres humanos que están siendo marcados por abuso, están siendo marcados por pobreza, están siendo marcados por persecución, por racismo, por prejuicios, por tantas cosas que ya después de los 7, 8 años empiezan a reflejarse. Ahí un capellán tiene una gran influencia. El capellán no es un psicólogo, pero los psicólogos trabajan en equipo con los capellanes para lo que es las terapias, lo que es el trabajo de grupo, y requiere un capellán entrenado muy específicamente con niños. Y eso requiere un carácter, una personalidad muy diferente, porque no cualquiera sabe tener un acercamiento adecuado con los niños. Hay que hacer un poco niño con ellos, ¿sabe? Cuando trabajas con niños tienes que hacerte un poco niño, como Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. La capellanía requiere ser muy creativo en ese sentido, en la manera en que tú trabajas, te acercas a los pacientes. Sea un niño, sea un adolescente, sea un anciano, cada uno tiene una manera diferente de approach, como decimos en inglés, de acercamiento, ¿verdad? Bueno, tenemos la capellanía en los hospicios también. La capellanía en los hospicios es una de las que yo te puedo hablar bastante también. En esa área. Los centros donde están personas con enfermedades terminales, ya pronto a morir. Aquí en el estado de la Florida tenemos varios. Yo en mi caso personal estuve trabajando con uno que es cristiano, un centro de capellanía, de hospicio que se llama Cornerstone, y ellos trabajan con base a la fe. Hay hospicios donde tal vez el enfoque es más psicológico, más filosófico, más espiritual, pero en un sentido de espiritualidad general. Con el que yo trabajé era más enfocado en la fe cristiana, por eso me gustaba el trabajo con ellos. Y te podría contar también muchas experiencias en cuanto a ese trabajo de capellanía en los hospicios. Ahorita estamos teniendo un poquito de problemas de sonido y eso me hace pensar en una de las experiencias que tuve como capellán de hospicio. Me acuerdo una ocasión en que fui a visitar a una persona que estaba muriendo, estaba en su última etapa, ya estaba en estado que llaman de coma, estaba por morir. Y me dijeron la gente del hospital, mire, él ya él no oye, él no entiende ya nada, pero si usted quiere orar por él, vaya y haga una oración. Yo me acerqué al oído, yo sé que el último sentido que se pierde del ser humano es el sentido del oír. Y me acerqué a su oído y le dije, soy un capellán, soy un ministro de Cristo y vengo aquí a orar por ti. No sé si tú has abierto tu corazón a Cristo, pero te voy a explicar lo que eso es. Y empecé a ministrarle, a hablarle de lo que es la salvación. Le dije, yo sé que tú no puedes moverte, que me dijeron que no oyes, pero estoy orando que el Espíritu Santo hable a tu espíritu. Y si tú me estás entendiendo lo que te digo, te voy a pedir algo. Voy a tomarte la mano. Y si tú me estás entendiendo, te voy a pedir que me apretes la mano mía. Si estás entendiendo. Él me apretó la mano 2 veces. Tenía los ojos fijos, tenía el cuerpo inerte, no se podía mover. Pero me apretó la mano 2 veces. Según los médicos y la gente que estaba ahí en el hospital, él no oía, no entendía nada. Con ellos no reaccionaba. Pero ¿sabes por qué reaccionó? Porque invocamos el Espíritu Santo, que hablara a su espíritu y que le diera una oportunidad, por última vez, de escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación.
Este hombre me apretó la mano 2 veces. Le volví a preguntar: si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador en este momento y entiendes la oración que yo he hecho y la haces tu oración, la entiendes y la aceptas, apriétame la mano 3 veces, como para estar más seguro. Y lo hizo. Me apretó la mano 3 veces de nuevo. Yo me fui de ese hospital con un tremendo gozo. De ese hospicio, era una casa de hospicio donde estaba. Esa misma noche, por la noche, él murió en la madrugada. La familia me dijo: no sabemos qué pasó, pero él tenía una expresión diferente en su rostro. Antes de eso tenía una expresión de miedo. Ahora está muerto, murió, pero tenía una expresión de paz en su rostro. Claro, yo sé por qué. Y no me estoy dando la gloria para nada, se la doy a Cristo. Pero te estoy dando ese testimonio como ejemplo de lo que un capellán de hospicio podría hacer en la vida de alguien. Y no solo en la vida de esa persona que se fue. Lo más tremendo es el impacto que puede hacer en la vida de los que se quedaron, en la vida de sus familiares. Porque después recuerdo cómo los familiares se interesaron en saber más de Cristo. Y se interesaron por buscar de Dios, de buscar una iglesia, de cambiar su vida, de estar preparados ellos mismos si llegaran a estar en esa condición. ¿Ves lo que puede suceder entonces en un hospicio? Y te repito, después vamos a hablar un poco más de ese tema. La capellanía de la tercera edad es otra rama muy importante. La capellanía de la tercera edad. Llamamos los ancianos, cariñosamente los viejos. Yo personalmente me identifico mucho con eso, porque tengo un padre que este mes de junio próximo, mi padre va a cumplir nada más ni nada menos que 102 años. ¿Sí me escucharon bien? Mi papá va a cumplir 102 años. Y cada vez que voy a mi país y visito, digo, será la última vez que lo voy a ver. Recuerdo cuando cumplió 100 años. Yo me imaginé que tal vez iba a ser la última vez que lo iba a ver. Pero imagínate, vamos ahora a celebrarle 102. Bello mi viejo, bello mi viejo. Pero así pienso también en tantos viejos, tantos ancianos que hay, que están siendo descuidados, maltratados. Mi viejo está bien cuidado, está con mi familia, está con mis hermanos, mis hermanas. Está bien cuidado. Pienso en los que no lo están. Pienso en los centros de ancianos, albergues, donde no les visita nadie, donde los han olvidado, donde no tuvieron dinero, no ahorraron, no tienen una jubilación, un dinero ahorrado para tener un mejor lugar donde vivir. El gobierno les ha asignado cualquier sitio por ahí. Están sufriendo tristeza, depresión, abandono. Y aunque tal vez en los centros los cuidan físicamente, pero emocionalmente hace falta algo más. Ahí es donde un capellán tiene un tremendo rol, un tremendo papel en estos centros para personas de tercera edad, personas mayores. Hay algunos casos de algunos de ellos que padecen Alzheimer, que padecen de la memoria, demencia senil que llamamos, y ya no conocen a nadie. Pero con todo y eso, la intervención de un capellán puede ayudarles espiritualmente a sus vidas y a los familiares, te repito, no solo a ellos, a sus familiares. Cuando los familiares de estas personas de tercera edad, personas mayores, conocen a un capellán que le visita a su papá, que le visita a su mamá, a su abuela, a su abuelo, dicen: wow, ¿qué tiene esa persona? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué visita a mi abuelo, a mi papá? ¿Por qué le demuestra ese aprecio, esa atención y ese cariño a mi papá y a mi mamá? Quiero conocer. Y entonces te pueden hacer preguntas a ti como capellán, a vos mismo te van a decir: decime vos, ¿qué te mueve a hacer eso? Y ahí vas a hacer un impacto en la comunidad, un impacto en las familias de las personas de tercera edad.